Mi nombre es Lino Mauricio, soy parte del equipo de consulta. Vamos a empezar esta masterclass con todos ustedes. Quiero agradecerle pues a todas las personas, digo, a lo mejor los que no me han escuchado, de el tiempo que nos han brindado. Para mí en lo personal es algo muy grato recibir pues esta respuesta por parte de ustedes, el que estén conectados el día de aquí. Nosotros aquí en Consulta nos dedicamos al tema de proyectos inmobiliarios. Vamos a dar una pequeña introducción de quiénes somos. No nos vamos a tomar ni un par de minutitos. Quiero decirles que no vamos a tomar tanto tiempo de la masterclass. Queremos respetar esta sesión porque sí queremos valor para ustedes. Entonces, comenzamos, ¿va? Aquí en Conta, digo, para los que no sepan, nos dedicamos a la creación de proyectos de desarrollo inmobiliario. Ya tenemos más de 17 años en comprender e identificar cómo podemos aportar las mayores posibilidades de éxito para un desarrollo inmobiliario. Ayudamos a nuestros clientes a idear, a impactar de forma positiva, de forma social, todo lo que son el ámbito de las ciudades. Hemos participado con desarrolladores, inversionistas, instituciones de crédito para desarrollar proyectos de todo tipo, desde su fase de concepción hasta finalizar el proyecto. Entonces, si alguien se pregunta, oye, consulta qué es, somos una consultoría que les podemos ayudar en cualquier tipo de proyecto inmobiliario, que ya más adelante, digo, podemos platicar desde de ese tema como tal. ¿Sí? Esto es nuestra experiencia para que la vayan conociendo. Somos una empresa o tenemos un respaldo de más de 17 años en el mercado. Hemos tenido presencia en más de 20 ciudades a lo largo de la República. Tenemos más de 400 proyectos que hemos terminado desde su fase de generación e integramos un grupo de empresas especializadas en el sector, ¿no? Que es Consulta Academy, que es esta parte de capacitación en la que hoy nos encontramos el día de hoy, colegas, pero también está Porta, está Ángulo y Consulta, ¿no? Como tal, pues como se los explicaba al principio, que se dedica a dar pues toda esta consultoría en desarrollo de proyecto inmobiliario. Estos son algunos de nuestros proyectos en los que hemos colaborado. Esta es como nuestra presentación hacia ustedes para que vayan conociendo pues, quiénes somos, qué hemos hecho, a qué nos dedicamos. Estos son algunos de los proyectos en los que hemos colaborado. De igual forma, creo que en el manual por ahí también viene este tipo de información. Estos son algunos de los servicios que nosotros podemos ofrecerles para un tema de consultoría, desde una administración integral de proyecto, un estudio de mercado, un plan de negocio, un modelo financiero, un plan de proyecto, alinear el producto con el mercado, por mencionar alguno de nuestros servicios. Entonces, esto es parte de consulta. Ya ahorita, esta línea de negocio, por ahí nos dedicamos a la parte de Consulta Academy, que es una división precisamente de consulta, que nos especializamos en el fortalecimiento de habilidades y competencias para aquellas personas que están involucradas en el sector inmobiliario, que siempre quieren actualizarse, quieren, aprender nuevas habilidades, tienen algún desarrollo y no saben cómo poderlo hacer. Entonces, es como nosotros podemos ayudarlos en ese sentido. Por ahí, chicos, si me ayudan con su micrófono, porfa. Entonces, no sé si puedan ayudarme en ese sentido. Ah, ya, perfecto. Entonces, esa es la parte en la que nosotros, aquí los ponentes, es María Fernanda Orozco y José Alberto Limón. Marifer, digo, pues ya está aquí conectada con nosotros, igual que Pepe, es socia fundadora de Consulta, pues tiene más de 15 años de experiencia, al igual que Alberto Limón, es nuestro socio director de Consulta. Ellos les van a hablar un poquito más ahorita acerca de ellos y prácticamente, pues yo cierro mi pequeña introducción para cederle la palabra a Marifer, que es nuestra socia fundadora. Te saludo con mucho gusto, Marifer. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchísimas gracias, Mauricio. Bienvenidos a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchas bien, Mauricio? Sí, yo te escucho bien. No sé si por ahí nada más nos confirma alguien que quiera abrir su micrófono, que nos diga que todo bien. Se escucha bien. Sí, todo bien. Todo bien. Perfecto, arrancamos. Muy bien, gracias. Pues muy bien, vamos, si les parece bien, entrando aquí en materia. El objetivo de nuestra sesión de hoy es
entender cuáles son estos principales indicadores financieros en un proyecto inmobiliario. Y yo creo que de entrada tenemos que partir con la premisa fundamental en la que un proyecto inmobiliario es un negocio financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros tomar la decisión si vamos o no con un proyecto, tenemos que entender cuál es el rendimiento que tendríamos que estarle dando a nuestros socios inversionistas, a los capitalistas, es decir, el proyecto tendría que tener la capacidad de generar valor. Si el proyecto no tiene la capacidad de generar valor, pues entonces podrá haber otras fuentes en las que yo pueda decidir mejor invertir mi dinero. Entonces, partamos de esa premisa, el negocio inmobiliario es un negocio financiero, ¿no? Y bueno, con base en eso, hemos determinado 8 puntos que el día de hoy queremos platicar con ustedes que tienen que ver con estos principales indicadores. El primero es los cimientos del negocio inmobiliario son justamente entender estos principales indicadores. Y para aquí es importante, no sé quienes ya nos hayan acompañado en algunos otros cursos, diplomados o en alguna otra masterclass, ya sabrán que nosotros tenemos un modelo de desarrollo inmobiliario en donde nosotros dividimos un proyecto inmobiliario sin importar el segmento, es decir, puede ser un proyecto de vivienda, un proyecto comercial, industrial, de servicios, oficinas. Cualquier proyecto lo podemos dividir en 3 etapas fundamentalmente. Una primera etapa, que es la etapa de generación, en donde el gran objetivo de esta primera etapa es conceptualizar un muy buen proyecto. Es conceptualizar un proyecto que genera valor agregado tanto a la comunidad en la que está, como a los socios, a los accionistas y a todas las partes que se involucran en el proyecto. Tenemos una siguiente etapa que la conocemos como una etapa de integración. Una vez que el proyecto en la etapa de generación termina con un prospecto de inversión, arrancamos con todo el plan de trabajo específico que tendríamos que seguir para ejecutar el proyecto, ¿no? Aquí en este punto hablamos de una integración de recursos, tanto humanos, el equipo de trabajo que va a estar, recursos económicos, con qué capital lo vamos a hacer o con qué crédito puente, recursos legales, es decir, qué vehículo de inversión, todos los recursos que vamos a utilizar para ejecutar el proyecto. En esta etapa tenemos la realización del proyecto ejecutivo, la obtención de permisos y licencias, y esta etapa termina al momento que arrancamos movimiento de tierras y tenemos un claro plan de cómo ejecutar. Y finalmente, una tercera etapa que tiene que ver con el desarrollo, la cual es la etapa más larga típicamente en un proyecto inmobiliario, y fundamentalmente esta etapa es toda la construcción y la comercialización de un proyecto. Sin embargo, es muy importante entender que la visión financiera de un proyecto arranca desde el día 1. Desde que nosotros hacemos una factibilidad de negocio, uno de los elementos fundamentales de la factibilidad de negocio es la factibilidad financiera. Es decir, que podamos tener la utilidad y los rendimientos esperados. Y entonces, en la etapa de generación, lo que nosotros hacemos es una evaluación, o lo que tendríamos que hacer como desarrolladores, es una evaluación financiera detallada. Esto para poder entender la factibilidad del negocio, el retorno contra el costo de capital. ¿Cuánto me va a costar adquirir ese dinero, tanto de inversionistas como del crédito puente, en función del retorno que me va a dar? Obviamente, como les comento, tenemos que generar valor. Y otro elemento fundamental es entender que el retorno va a ir ajustado al riesgo y lo veremos en un momento más. Dentro de la siguiente etapa, que es la etapa de integración, como les digo, en donde hacemos toda la planeación detallada del proyecto, aquí el elemento financiero que tenemos que integrar es justamente esta planeación financiera. En esta primera etapa de evaluación ya hemos generado un estado de resultados y un flujo. Durante toda la planeación lo que hacemos es detallarlo a su máximo posible, de tal manera que tengamos un presupuesto detallado, de tal manera que podamos tener un flujo muy detallado y completamente alineado a los tiempos de todo el proyecto. Es decir, no solamente tiempos de obra, sino otros tiempos como lo es la absorción, esquemas de venta, proyectos, permisos, de tal manera que estén completamente alineados mi presupuesto y mis tiempos en un buen flujo de efectivo. Eso es toda la parte de planeación financiera. Y finalmente, en la etapa de desarrollo y cierre, tenemos que hacer toda la administración. Aquí es muy importante definir que el modelo financiero, uno de los grandes errores que típicamente cometemos como desarrolladores es hacerlo una vez
y lo olvidamos, lo metemos al cajón y únicamente trabajamos con el presupuesto y muchas veces únicamente con un presupuesto de egresos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar administrando financieramente el proyecto. ¿Qué quiere decir? Estar actualizando constantemente el flujo de efectivo y su impacto al final del día en el estado de resultados. Es decir, cuánto es lo que actualmente llevo erogado, cuánto es lo que actualmente ha ingresado, y no solamente eso, sino cómo proyecto todo lo demás. Todo el resto del tiempo, cómo va a funcionar el proyecto. De tal manera que si hay en algún punto en donde hay un requerimiento de capital, yo me dé cuenta de inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué es el primer punto importante? Los cimientos de un buen proyecto inmobiliario están basados en un buen modelo, análisis, evaluación y planeación financiera. El segundo elemento es entender cuál es este gran indicador clave, ¿no? Y el gran indicador clave del negocio inmobiliario es la TIR. La TIR significa la tasa interna de retorno. Ese es el gran indicador. Típicamente nos ha tocado que los desarrolladores evalúan un proyecto en función de utilidad. Y sí, la utilidad al final del día, ¿qué nos refiere? Pues unos ingresos por volumen de ventas menos el costo del proyecto. El costo del proyecto es bien importante, no solamente considerar el presupuesto de obra, sino todos aquellos otros costos que tengan que ver con el proyecto. Obviamente el arquitectónico, obviamente permisos, licencias, el famoso fee del desarrollador, las comisiones de ventas, etcétera, 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 ¿no? Y al final del día tenemos un dato que es una utilidad. Aquí adelante pueden ver una tabla de las utilidades típicas por segmento, ¿no? Vivienda económica, típicamente los proyectos tienen que andar alrededor de un 13% de margen de utilidad. Vivienda media un 16%, vivienda residencial vertical alrededor de un 19%, vivienda high-end 23% y turística, oficinas 19% e industriales el 20%. Estos son los parámetros típicos de utilidades de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, la utilidad en sí misma no nos dice nada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una muy buena utilidad, pero al final mi indicador es muy malo. El gran indicador de la TIR es muy malo. ¿Y de qué depende esto? Permítanme. De que la utilidad en sí misma nos va a decir este proyecto, que un proyecto de inversión de 100 millones, a lo mejor estoy teniendo 19 millones de utilidad. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé. Todo depende de cuánto capital yo aporté y del tiempo en el que lo recupero. Un proyecto con una utilidad del 20% puede ser malo, porque si yo tardo en recuperar esa utilidad 10 años y le aporté prácticamente todo como capital propio, el valor de la TIR va a ser muy, muy bajo, que de hecho a lo mejor me pudo haber convenido invertir ese dinero en cualquier otro fondo de inversión o cualquier fondo bancario, ¿no? Entonces la utilidad en sí misma no es no es un indicador para el negocio inmobiliario. Más bien tenemos que basarnos en la TIR, la tasa interna de retorno, que es, como les digo, la utilidad, pero considerando el capital que se aporta más el tiempo de recuperación. Fernanda, ¿puedo hacer una pregunta rápido? Hola Alberto, buenas noches, ya por ahí te reconocí. Sí, gracias. Vamos a hacer las preguntas al final, ¿te parece bien? Bien. Va. Muy bien. Entonces, bueno, como les decía, la TIR es un indicador que depende del tiempo y del monto de capital. Por eso escuchamos tanto que los desarrolladores quieren o queremos hacer proyectos con el menor capital posible. Claro, porque mi indicador de la TIR se va a los cielos. Sin embargo, es una realidad que es sumamente complicado hacer un proyecto únicamente de la preventa. Yo les puedo decir que no existe un proyecto que únicamente se capitalice de la preventa, ¿no? Lo que necesitamos es buscar diferentes fuentes de capitalización, que ahorita lo vamos a ver. La TIR así se comporta en función del tema del monto que se invierte y el plazo, ¿no? Y este es un ejemplo de un proyecto, típicamente un proyecto no patrimonial, es decir, un proyecto de venta, como lo son unos departamentos, como unas casas, unas oficinas y demás. La TIR debe ser superior al costo del capital, obviamente, y actualmente podemos considerar que un buen proyecto supera una TIR del 20%.
Es decir, esto ya de entrada está generando valor. Y entonces, por ejemplo, aquí en este escenario, nosotros pudiéramos identificar que si yo aporto para un mismo proyecto, ¿no? Este es un escenario considerando un mismo proyecto, en donde yo en este proyecto, por alguna razón, me aparece que yo tengo un requerimiento de inversión de 50 millones de pesos, y si yo logro hacer el proyecto en 18 meses, voy a tener una TIR del 27. Sin embargo, si el tiempo se me va, vean lo que le pasa a la TIR. Pero este cuadro es en función del mismo proyecto. Ahora, ¿saben qué? Por alguna razón yo necesité aportar más capital porque no logré la preventa, porque no logré el crédito puente, etcétera, etcétera. Y entonces, aun cuando yo mantenga mi plazo de 18 meses, mi TIR se va a ver claramente disminuida. ¿Por qué? Porque el monto de inversión fue mucho mayor. Aún así, cuando el plazo haya sido el mismo. Suponemos que entonces que el monto de 70 millones, ahora por alguna cosa del retraso del proyecto, se me va a 36 meses, ya estoy perdiendo valor, ¿no? Porque me es mucho más caro conseguir el capital que el 9% que me está generando ese capital. Entonces, insisto, esta es una tablita de cómo podemos ver que se puede mover la TIR de un proyecto. Y aquí, algo bien importante, la utilidad no cambia. El proyecto vamos a tener exactamente la misma utilidad en cualquiera de estos escenarios. Lo único que estamos modificando es el monto de inversión y los plazos. Y entonces sería ideal que pudiéramos lograr invertir 15 millones solamente en los 18 meses. Significa que yo me voy a ir a una TIR del 82%. Muy bien. Y bueno, como les decía, actualmente lo que buscamos es de que la TIR en los proyectos inmobiliarios sea superior al 20%. ¿Por qué? Porque definitivamente y de entrada pues genera mejores rendimientos que cualquier otro tema de inversión. Por ejemplo, ahorita la TIR anual está en 11, etcétera, etcétera, CETE, etcétera, ¿no? Y al final del día, ¿qué es importante? Tomar decisiones de cómo participar en un proyecto inmobiliario o si participar o no en función de dos elementos, ¿no? Siempre estas matrices bidimensionales nos ayudan a que tenga perspectiva no solamente un indicador, sino varios. Y en este sentido, si nosotros tenemos un portafolio de varios proyectos, ya sea que ya los tenemos actualmente para desarrollar o que estamos evaluando, lo ideal es identificar de cada proyecto y el margen, de tal manera que podamos nosotros entonces seleccionar aquellos proyectos que tienen la mejor TIR y el mejor margen, ¿no? Muy bien. Otro elemento bien importante y es de qué otra cosa hace que dependa la TIR. Y otro elemento fundamental que hace tener una variación en la TIR son las diferentes fuentes de capitalización de un proyecto. Es decir, un proyecto, voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? De ingreso, con un ingreso de 100 millones de pesos, porque estamos vendiendo 50 departamentos de 2 millones de pesos, vamos a poner que tiene un costo de 80 millones, es decir, el proyecto me va a dejar 20 millones de utilidad. Este costo, este valor, este costo, yo lo tengo que sacar de algún lado. Y es aquí entonces en donde aparecen mis fuentes de capitalización. ¿De dónde voy a sacar este costo de 80 millones? Tengo 4 fuentes para capitalizar un proyecto. Un crédito puente, capital privado, es decir, el capital que le invierte el desarrollador o cualquier otro inversionista, la revolvencia interna o la preventa, es decir, todas estas preventas y los pagos parciales que nos va dando el cliente, y la tierra mismo. ¿La tierra en qué sentido? Cuando yo tengo una tierra aportada, entonces yo lo considero como una fuente de capitalización. Si la tuve que pagar, no es considerada una fuente de capitalización. Estos son los 4 elementos que tenemos para capitalizar un proyecto. Para poder capitalizarlo tenemos que hablar del costo total del proyecto. El costo total del proyecto tiene que salir de una mezcla de estos 4 elementos. Y dependiendo de la mezcla de esos 4 elementos, entonces tenemos una variación en nuestros indicadores. Por ejemplo, aquí este es un proyecto, un ejemplo, en donde mi TIR es del 22% y mi margen es del 18%. ¿Por qué mi margen y mi TIR? Y aquí es este mismo proyecto con una TIR mucho más alta y el margen
también subió un poco. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, estoy muy apalancada y no hubo aportación de tierra en este. Y en este otro, yo me estoy apalancando poco con un crédito, es decir, mi costo financiero no es tanto. Realmente no tengo capital privado. ¿En qué me estoy apalancando? En la preventa y en la aportación de la tierra. Y entonces eso hace que mi margen suba por un tema del costo financiero y que también mi TIR. ¿Por qué mi TIR sube? Porque el capital privado es bajo. Muy bien. El tercer elemento como indicador financiero de un proyecto inmobiliario es retorno sobre la inversión, es decir, es un indicador ajustado al riesgo. La TIR el retorno sobre la inversión está ajustado al riesgo. ¿Qué riesgos podemos tener en un proyecto inmobiliario? Aquí los tenemos: riesgos legales, riesgos financieros, regulatorios, técnicos, comerciales, de imagen y reputación, de capacidad operativa. ¿Tengo o no tengo la capacidad y la experiencia para desarrollar ese proyecto? De integridad o inherentes al vehículo financiero y legal, ¿no? Y entonces, si yo logro determinar mi riesgo, entonces yo puedo determinar otros elementos que me van a ayudar a obtener variaciones en el retorno sobre la inversión. Es decir, entre mayor riesgo haya, mayor es el retorno esperado por los inversionistas. Si el inversionista percibe riesgo en nuestro proyecto, mayor rendimiento nos va a pedir. ¿Y de qué depende este riesgo? Bueno, depende de algunos otros factores, como la etapa de inversión. Es mayor riesgo percibido estar invirtiendo en una etapa muy temprana en la conceptualización de un proyecto a una etapa final del proyecto en donde prácticamente ya está todo. Lo mismo, garantías. ¿Qué te puedo yo dar de garantía de tal manera que tu riesgo sea mucho menor? Por ejemplo, la aportación de la tierra, si está bien planteada a través de un fideicomiso, tiene las suficientes garantías para que el riesgo del propietario sea menor. De tal manera, entonces, que también el rendimiento que se le ofrezca sea menor. Y la forma de pago y de tiempos de este rendimiento. Si yo por ejemplo, en el pago de la tierra como como aportación, yo determino en el vehículo como el fideicomiso un pago de valor de liberación. ¿Qué quiere decir un pago de valor de liberación? Es de que yo le voy pagando a quien me aportó la tierra un porcentaje de cada venta que yo haga. Entonces, él, conforme yo voy vendiendo, él va disminuyendo su riesgo, que sería muy distinto a que si él me aporta la tierra y yo le pago hasta el final contra la última escritura. Su riesgo realmente se mantiene a lo largo de todo el proyecto y hasta puede verse incrementado. Entonces, esto es bien importante. Otro elemento fundamental es el rendimiento está ajustado al riesgo. Entre mayor sea el riesgo percibido, mayor será el rendimiento esperado por los inversionistas. Y aquí tenemos una gráfica, cómo nosotros evaluamos o cómo se tendrían que evaluar los riesgos en un proyecto inmobiliario. Pues otra vez, a través de una matriz de dos ejes. ¿Qué significan estos dos ejes? Es la probabilidad de ocurrencia del riesgo, qué tan probable es de que ocurra esos riesgos que identificamos. Por ejemplo, un riesgo es tardar 6 meses más en la obtención de la licencia, ¿no? O un riesgo puede ser que no nos otorguen una densidad, o un riesgo puede ser retrasos en la obra, etc. ¿Qué tan probable es que ocurra del 1 al 5 y cuál sería el impacto? Entre mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto significa que existe mayor severidad en los riesgos que estamos identificando. Y entonces los rendimientos esperados estarán por arriba del 40%. Si se fijan, en función de cómo va disminuyendo el riesgo, en función de la probabilidad de que ocurran y el impacto, los rendimientos van disminuyendo. Ese es uno de los elementos bajo los cuales nosotros podemos calificar, y aquí lo importante es ponderar todos los riesgos. Todos los proyectos tienen riesgos, todos los proyectos. Lo importante es identificarlos, generar un plan de administración y calificarlo, de tal manera que entonces podamos decirle al inversionista: sabes que yo no te puedo ofrecer el rendimiento del 30% que te ofrece el vecino porque mi proyecto no tiene los mismos riesgos.
son mucho menores y poder explicarles cuáles son los riesgos, ¿no? Para eso justamente nos sirve este elemento de mapa de riesgo. Muy bien. Y finalmente, el tema de la importancia del flujo de efectivo, ¿no? El tener perfectamente claro cuál es nuestro flujo de efectivo, nosotros podemos creer que es prácticamente un indicador de la crisis o del éxito de un proyecto inmobiliario. Hay un dicho que no solamente aplica para proyectos inmobiliarios, sino prácticamente para cualquier negocio, y es: las empresas o los proyectos no mueren por falta de utilidad, mueren por falta de liquidez. Es decir, el proyecto pudo haber sido muy rentable, pero no se terminó porque no tenía la liquidez suficiente. Y entonces los proyectos no mueren por falta de rentabilidad, mueren por falta de liquidez. Y aquí lo podemos ver en un ejemplo, y para eso es la importancia de una buena planeación financiera. Nosotros, por ejemplo, en esta línea azul, es el flujo libre de caja, en donde si desde el inicio de un proyecto nosotros, como les digo, lo proyectamos y lo vamos actualizando mes a mes, podemos ir identificando cuál es la tendencia del proyecto y en qué momentos yo necesito, por ejemplo, el ingreso del crédito puente, y en qué momentos yo puedo pagar el crédito, y en qué momentos recupero la inversión, etcétera, etcétera. Sin embargo, en proyectos en donde existe una mala planeación financiera, lo que identificamos son estas caídas de flujo. Entonces, aquí, ¿cuál es el gran problema? Es que requiero capital. Oye, es que ya avanzaste en el proyecto, ya llevas tal. Sí, es que lo planeé mal. Ahora requiero una inyección de capital. Y cada vez que eso pase, es decir, cada vez que haya una caída o un requerimiento de capital, claramente nos refiere a un problema en la mala planeación del flujo de efectivo. Y cada vez que caemos en un requerimiento de capital a lo largo del proyecto, una vez que este ya arrancó, puede ser justamente un elemento de crisis para el proyecto, porque es esta parte en la que los proyectos ya avanzados se detienen, ¿no? Entonces, los proyectos inmobiliarios no mueren por falta de utilidad, mueren por falta de liquidez. Y, a ver, borré aquí. Y finalmente, para nosotros lograr un buen flujo de efectivo, algo que lo que hemos notado, y yo les pudiera decir que en el 95% de los desarrolladores, es de que el flujo únicamente se basa en un presupuesto base. O sea, ya tengo un presupuesto y le pongo tiempo, ¿no? Pero estos dos elementos tan importantes, que es el cronograma y ruta crítica del proyecto, no se comunican. Típicamente, y si lo analizas en sus propios proyectos, la partida de tiempos o de cronograma no se comunica ni siquiera con el tema del presupuesto. Son dos cosas diferentes. Se manejan como cosas independientes. Pero ¿cómo le hacemos para entre las dos sacar un flujo si de entrada hasta los conceptos son distintos? Está sumamente complicado. Y para eso se integra lo que es el WBS, que por sus siglas en inglés significa Work Breakdown Structure, es decir, el desglose estructurado del trabajo. Si nosotros hacemos un buen WBS para cada proyecto que arranquemos, a cada partida le podremos poner un costo y le podremos poner un tiempo, y la suma de estos dos nos va a generar un buen flujo de efectivo. Un flujo que realmente se comunique entre cada una de las partidas con los tiempos en los que esa partida va a ser aplicada, tanto para fines de ingresos como para fines de egresos. Hasta aquí vamos a revisar estas primeras 4 prácticas o 4 temas fundamentales en los indicadores de los proyectos. Ahora le voy a dar la palabra por ahí a Pepe. No sé si estás por ahí, Pepe. Hola, ¿cómo están? A ver, ya te vemos, sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, Fuerte y Bienvenido, claro, mi Pepe. Pepe, fuerte y claro. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. No me detengo mucho. Como bien decía María Fernanda, vamos a seguir con estos cinco puntos. Más bien estos 4 puntos adicionales que faltan. Vamos a empezar con el número 5 y
nada más, digamos que haciendo un pequeño resumen y agregando un poquito a lo que también comentaba Marifer, eh, sobre todo en la parte de la parte de la TIR, en los indicadores más importantes, uno de los indicadores más importantes para nosotros, también es clave diferenciar el tipo de proyecto en el que nos estamos metiendo. Una cosa muy distinta es hablar de proyectos patrimoniales y otra totalmente diferente es hablar de proyectos de capitalización. Cada uno tiene sus rendimientos totalmente distintos, totalmente aparte. Y además, también, un punto muy importante dentro de la TIR, que también me gustaría complementar, es que está la TIR del proyecto, pero también está la TIR de los inversionistas o la TIR de la gente que está poniendo el capital. ¿Por qué? Una parte es, digamos que el proyecto en sí, el proyecto como un todo, considerando justamente como ella mencionaba, vamos a suponer que al proyecto le vamos a meter de costo de inversión 80 millones de pesos. Bueno, esos 80 millones de pesos, ¿cómo regresan? ¿Cómo se retornan? ¿Cómo se pagan? ¿Y en cuánto tiempo? Esa es la TIR del proyecto. Pero por otro lado, si la TIR del inversionista, estamos hablando de la TIR del inversionista, sería solamente el capital que aportaron para el proyecto, que pudieran haber sido a lo mejor 10 millones o 15 millones, creo que ahí el ejemplo era de 15 millones. Entonces, eh, es importante también tener claro o tener claridad de esos dos puntos, ¿no? Eh, y bueno, siguiendo con esta presentación, llegando al punto número 5, algo que también comentaba Marifer era el tema de los riesgos. Y los riesgos tienen que ver mucho con los imprevistos, como un indicador del nivel de la certeza financiera del proyecto. También, digamos que retomando la idea que tenía o que decía Marifer sobre depende en qué etapa del proyecto es en la que el inversionista va a entrar o la que nosotros vamos a poner el dinero como inversionistas en un proyecto inmobiliario, pues eso va totalmente relacionado, número uno, con el riesgo del proyecto y número dos, con la incertidumbre del proyecto, ¿no? Entonces, tanto el rendimiento tendría que estar ajustado al riesgo del negocio, como la incertidumbre, o sea, los imprevistos de los proyectos, dependiendo del momento en el que estamos planteando el proyecto o en el momento en el que estamos evaluando el proyecto. Y aquí tenemos una gráfica muy, digamos que sencilla, en donde de un lado tenemos, déjenme aquí les voy a poner también unas líneas, de un lado tenemos los imprevistos y del otro lado tenemos el avance del proyecto. Lo que nos dice esta gráfica es que cuando nosotros estamos en un nivel de anteproyecto, esto quiere decir, seguimos en una fase de conceptualización, seguimos probablemente en la etapa de generación, todavía estamos haciendo ligeros ajustes, todavía no se cierra el proyecto como tal o el anteproyecto, o sea, todavía no pasamos a esa parte del proyecto ejecutivo, todavía ni siquiera tenemos permisos y licencias, pues bueno, hay una gran incertidumbre. Justamente, ¿por qué? Pues porque ni siquiera tenemos, digamos que la autorización del proyecto, no tenemos los permisos, ¿no? Para llegar a los permisos, primero tendríamos que llegar al proyecto ejecutivo. Entonces, cuando estamos en este nivel, y esto tiene que ver con la cantidad de información y el nivel de profundidad o de detalle que tenemos en la información del proyecto, eh, hablamos que tenemos, digamos que entre un 8 y un 10% de imprevistos sobre el costo total del proyecto, sobre la inversión total. Ahora, esto no significa que también tengamos que considerar, bueno, si siguiendo el ejemplo que poníamos más atrás, de 80 millones. Si me pueden ayudar ahí con sus micrófonos, se los agradecería. Si en esos 80 millones de pesos de costo o de inversión, digamos que yo dijera, pues voy a poner simplemente un imprevisto de 8 millones de pesos o de 10 millones o pues sí, de 8 millones que sería el 10%, lo único que estoy haciendo es decir, bueno, pues por si algo pasa, ¿no? Es un colchón por si algo pasa, pero ¿qué pasa? Pues, ¿en qué partida? Pues no tengo idea, pues simplemente va a estar ahí, esa partida de imprevistos. Lo ideal sería que con base en los riesgos del negocio, con base en los riesgos del proyecto que ya identificamos,
Entonces, sí determinar a qué partidas son las que le tenemos que meter una mayor cantidad de imprevistos. Y no decir, bueno, de manera arbitraria, pues voy a meterle 8 millones a todo el proyecto o los voy a prorratear por todo el proyecto, porque no sería la manera correcta. Más bien tendría que ser con base en los riesgos que yo estoy identificando. Si identifico un riesgo en la construcción, específicamente en la parte o en la etapa de preliminares, en donde el movimiento de tierras, porque no he hecho todavía una mecánica de suelos, bueno, pues le voy a poner un grado de imprevistos más alto a esa parte. Si mi fachada es muy complicada, si mi fachada es, digamos que con unos ángulos o con unos materiales muy extraños que probablemente van a salir caros, etcétera, pues bueno, le voy a poner un imprevisto o una cantidad de imprevistos mayor a esa parte. Pero no tendría por qué entonces ponerle un imprevisto, voy a hablar al aire, a publicidad. ¿Por qué? Pues porque publicidad a lo mejor lo tengo bien controlado, ¿no? Entonces, los imprevistos tienen que ir de acuerdo a esos riesgos que identificamos en el proyecto. Siguiendo con la tablita, entonces, a un nivel de anteproyecto estaríamos hablando de entre un 8 y un 10% de imprevistos. Cuando ya tenemos proyecto ejecutivo, ya tenemos certeza del proyecto que vamos a realizar, ya tenemos mayor detalle, ya cerramos ese anteproyecto, entonces bajamos esa incertidumbre a un 6, a un 8%. Si a ese proyecto ejecutivo le sumamos ingenierías, entonces estaríamos hablando entre un 4 y un 6% de imprevistos. Cuando yo empiezo a concursar con base en este proyecto ejecutivo, con base en estas ingenierías, con los distintos proveedores, entonces esos imprevistos deberían de bajar a un 2, a un 3%. Y por último, una vez que ya vamos a contratar alguna partida en específico o algún servicio o alguna etapa de construcción en específico, tendríamos que ya básicamente bajar a un 1 o 2% de imprevistos. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una serie de concursos, ya tuvimos varias cotizaciones, mínimo 3 cotizaciones de 3 distintos proveedores, con las cuales ya hicimos o debimos de haber hecho una ingeniería de valor y entonces determinar, ¿sabes qué? El proveedor 1 está más alto en la partida X, el proveedor 2 está más alto en la partida y el proveedor 3 está mucho más bajo en la partida X. Entonces, si hay uno que en la X está mucho más bajo, yo le voy a decir a los otros dos, ¿sabes qué? Pues ustedes dos están muy altos. ¿Por qué? Porque tengo uno que en la partida X está muy, muy por debajo de ustedes. Entonces, o se igualan o simplemente pues me voy a ir con el otro, ¿no? Y entonces es un tema de negociación, sí es un tema de estar encontrando estas ingenierías de valor, es un tema de hacer el cruce entre las distintas especialidades, porque probablemente cuando hacemos digamos que estos concursos y mandamos a cotizar el proyecto, hay ciertas cosas que te van o se pudieran, digamos que unificar con un mismo proveedor y ya no repetirlas en un proveedor posterior. Dígase movimiento de tierras, pues a lo mejor para el tema de, no sé, voy a hablar al aire, y un caso ahorita real que tenemos, ¿no? Justamente. Tenemos que hacer ciertos rellenos para poder hacer unos muros de contención en uno de los proyectos, pero justamente la gente que nos está cotizando esos muros de contención también está cotizando el movimiento de tierras. A ver, no, pues eso ya no me lo cotices, ya me lo está haciendo alguien más. Entonces, esa propuesta debería bajar. Entonces, si tenemos más información y conforme vamos avanzando en el proyecto, tenemos mayor información del proyecto, los imprevistos deberían de bajar. ¿En qué medida? Pues justamente, o esta es una media que pudiéramos ir contemplando, pero muy importante es que sea con base en las partidas que tengan un mayor riesgo o que tengan una mayor influencia en el proyecto, ¿no? Una mayor incertidumbre en el proyecto. Entonces, al final de cuentas, eh, lo que buscamos con esta planeación financiera, con esta correcta alineación del flujo efectivo con la ruta crítica de el plan de proyecto y del presupuesto base es bajar el nivel de imprevistos. Y esto tiene que ver también con el riesgo del negocio. Si un inversionista decide invertir en esta etapa,
naturalmente su riesgo es mayor y por ende el rendimiento tendría que ser mayor. Si un inversionista decide invertir en esta etapa, cuando ya estamos en concursos, pues la verdad es que el proyecto ya no debería de tener tanto riesgo, ¿no? Debería, si es que hicimos las cosas bien. Entonces, el rendimiento ya no debería ser tan alto, ya no puedo ofrecerle algo tan alto porque no le apostó al principio, no le apostó desde el inicio, le apostó en un momento en donde ya teníamos prácticamente todo planchado, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el punto número 6, que tiene que ver con los elementos para la construcción de los ingresos y de los indicadores financieros y comerciales. Algo que tenemos que tener claro en nuestros proyectos inmobiliarios es que el mercado, el mercado cambia de manera constante. Y si estamos en una ciudad muy dinámica, una ciudad tipo Mérida, por ejemplo, una ciudad como Guadalajara, obviamente, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Tijuana, por mencionar algunas, pues naturalmente hay un gran auge de los proyectos inmobiliarios. Y entonces, si no llevamos un constante monitoreo del mercado, y esto quiere decir que hagamos al menos una actualización de nuestro estudio de mercado, y no de manera completa, no estoy hablando del estudio de mercado a detalle, pero sí de quiénes son nuestros competidores, qué precios tienen, qué esquemas de financiamiento, básicamente la parte del benchmark, que eso tendría que estar sucediendo de manera constante cada 3 meses. Digamos que lo que vamos haciendo es alimentando el modelo financiero, que es un ente vivo, no es como decía Marifera, pues ya tengo mi modelo, lo guardo ahí en el cajón, está muy bonito, ahí tengo mis objetivos y tan tan. No, al final el modelo financiero es un ente vivo. Y lo que tenemos que hacer es irlo alimentando conforme tenemos nuevamente, y les vuelvo a repetir, mayor y mayor y mayor información. Entre más actualizada, pues obviamente mejor. Entonces, el impacto de no lograr las ventas o los ingresos, o dígase, los esquemas de venta, es alto para cualquier proyecto inmobiliario. Sobre todo, como lo vimos en la parte de la capitalización de los proyectos, que también lo platicaba Marifer, cuando un proyecto está altamente, digamos que apalancado en ventas, probablemente vamos a tener un muy buen rendimiento porque casi no le invertimos nada al inicio. Pero si estamos, digamos que planeando nuestro proyecto de esa manera en donde nos confiamos en que las ventas nos van a salvar de meterle cualquier inversión al proyecto, es un gran riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto de no lograr esas ventas es demasiado alto. Entonces, digamos que para la planeación de financiera de los proyectos tendríamos que ser muy conservadores y ser muy honestos y muy objetivos en cuanto a qué proyectos existentes y cuál es el desplazamiento que tienen esos proyectos, o sea, qué inventario total tienen, cuál es la absorción y el éxito comercial. Y aquí un punto muy importante, cuando hablamos de absorción, hablamos de pues, cuántas ventas al mes tenemos, ¿no? Pero cuando hablamos de éxito comercial, nos referimos a esa absorción respecto del inventario total de un proyecto en específico, ¿qué porcentaje es? Normalmente, básicamente esa es la formulita, la absorción entre el inventario total de un proyecto. Normalmente, si estamos entre un 4 o arriba de 4%, es un proyecto, digamos, con una absorción sana y con un éxito comercial sano, ¿no? ¿Por qué y por qué nos referimos al éxito comercial y no nada más a la absorción? Porque no es lo mismo vender 5 unidades de un proyecto, 5 unidades al mes de un proyecto que tiene 20 unidades en total, a un proyecto que vendemos 5 unidades de un proyecto que tiene 100 unidades en total, ¿no? El éxito comercial es totalmente distinto, ¿no? Entonces, digamos que una manera de homologar justamente esa absorción entre proyectos, dependiendo de la cantidad de producto o de inventario que tienen, pues es viéndolo desde el punto de vista del éxito comercial. Entonces, tener claridad de esa absorción, de ese éxito comercial, de las características de los prototipos, las superficies, las amenidades, nuevas tendencias, nuevas amenidades, nuevas cosas que están sucediendo en el mercado,
Eh, Al final son pros y contras para nuestro proyecto, ¿no? Son argumentos de venta a favor o son argumentos o son objeciones por parte del cliente. Entonces, tener claridad justamente de qué es lo que está ofreciendo mi competencia me va a dar una ventaja comercial sobre ellos. Y obviamente, tener claridad de los precios, los esquemas de venta. Básicamente nos referimos a las condiciones comerciales y esto tiene que ver con cuánto están pidiendo de enganche, qué esquemas de financiamiento tienen, si es que están en una etapa de preventa, tienen promociones o no tienen promociones, si compro de contado, qué descuento me dan, etcétera, ¿no? ¿Qué políticas de venta tienen, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que tener claridad sobre todos estos indicadores que son indicadores de mercado, que son, digamos, un termómetro comercial del proyecto y de la competencia, pues obviamente nos van a ayudar a mantener de mejor manera nuestros ingresos o nuestra proyección de ingresos lo más cercana a la realidad, lo más, digamos que cercano a lo que debería de suceder, porque obviamente cuando hablamos de proyección de ingresos, estamos proyectando lo que creemos que va a suceder, ¿no? Pero no sabemos realmente qué va a suceder hasta que empezamos a vender. Y si empezamos a vender y no están saliendo las cosas como pensábamos, bueno, pues hay que hacer un ajuste. Justamente tendríamos que estar revisando todo este proceso nuevamente. Si por el contrario, está el éxito comercial, está hasta el tope, y digamos que tenemos un super éxito comercial, pues entonces me puedo dar el lujo de todavía incrementar o ser más agresivo en mis listas de precios, de como yo lo tenía planeado. Todo dependerá justamente de este termómetro que vamos a estar midiendo día a día en el proyecto, ¿no? Eh, el punto número 7, este es un punto muy importante, el valor de la tierra como el primer indicador para la toma de decisión de un proyecto inmobiliario. Y es que, justamente Marifer también lo comentaba en uno de los puntos anteriores, cuando el terreno es aportado, pues ¿a qué valor se aporta? Y depende de qué cachucha tenemos. ¿Tenemos la cachucha del dueño de la tierra o tenemos la cachucha del desarrollador? Para nosotros, la tierra vale lo que se pueda hacer en ella. Y eso significa qué es lo que yo puedo desarrollar en ese predio que alguien me está ofreciendo, que alguien me está ofreciendo aportar, o que yo como desarrollador estoy buscando que me aporten, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas tablitas que son parámetros del mercado. Tenemos por un lado, del lado izquierdo, un porcentaje con base en las ventas. Esto quiere decir para proyectos en donde buscamos capitalizarnos, en donde buscamos vender unidades, sea lo que sea que vayamos a vender, pero el chiste es venta de unidades. Y por otro lado tenemos otra tablita en donde son proyectos patrimoniales, proyectos que yo estoy buscando recibir una renta o recibir un ingreso de manera constante en algo, en una inversión que yo hice. Normalmente son proyectos que generan rentas, que generan algún ingreso por renta de habitaciones, por renta de oficinas, por renta de naves industriales, etcétera, ¿no? Dependerá. Entonces, dependiendo el tipo o el segmento al que nos estamos dirigiendo, ya sea de vivienda, ya sea de oficinas y servicios, ya sea industrial a la venta, o ya sea de lotes urbanizados para venta, y dependiendo ahorita vamos a ver cuál es la atractividad de esa tierra, lo pudiéramos catalogar como atractividad baja, como media o como alta, dependiendo de la zona en donde se encuentre principalmente. Y entonces tenemos una categoría especial que son zonas urbanas de alto valor. Y aquí nos referimos a puntos muy específicos de ciudades en donde digamos que está lo top de lo top y lo más premium. Si hablamos, por ejemplo, de Guadalajara o de Zapopan, pues hablamos de zona Andares, ¿no? Si hablamos de San Pedro Garza García, pues a lo mejor Valle Oriente. Si hablamos de Ciudad de México, pues bueno, hay varios puntos, pero el más conocido, Polanco, ¿no? Entonces, dependiendo justamente de dónde está ubicado ese terreno, de cuál es el potencial que tiene ese terreno, ese es otro punto importante. Cuando hablamos de potencial nos referimos al uso de suelo y nos referimos a
lo que el municipio o la autoridad nos va a permitir desarrollar en ese predio, pues entonces podemos determinar que la tierra tiene un porcentaje respecto de los ingresos que genera ese proyecto. Y aquí están, básicamente, dependiendo de la atractividad de ese terreno, pues en dónde se catalogaría cada uno de esos terrenos, ¿no? Más o menos. Estos son promedios de la industria, son promedios que con base en toda la experiencia que hemos adquirido y con base en ejemplos que ya tenemos bastante bien identificados, pues digamos que generamos esta tablita para entender, bueno, cuánto realmente debería de costar la tierra respecto de el potencial de un negocio. Y lo mismo sucede con los proyectos de renta. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos de renta, nos vamos a la inversión total, no nos vamos a la venta. ¿Por qué? Porque al final, pues no vamos a vender nada. Lo que estamos buscando es generar un proyecto que nos genere rentas. En algún momento se podrá vender ese activo, ¿no? En algún momento, una vez que esté estabilizado, una vez que lleguemos a un punto en donde nosotros le damos una gráfica de rendimiento, en donde llegamos a un momento en donde es necesario hacer digamos, una remodelación mayor para mantener vigente el inmueble o simplemente el momento ideal para vender el inmueble, para generar valor con ese inmueble. Si quisiéramos, me encantaría hacerlo, pero perderíamos un poquito de tiempo, pero es algo que, digamos que tendríamos que hacer las proyecciones financieras y encontrar ese sweet spot para decir, ¿sabes qué? Voy a generar un centro comercial que dure 8 años y al año 9 lo voy a vender. ¿Por qué al año 9? Porque eso es lo que los indicadores, porque eso es lo que la matemática en sí y los indicadores financieros me están diciendo que debo de hacer, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el inmueble vigente o simplemente para generar valor con ese activo que ya generé. Sin embargo, el valor de la tierra, si nosotros estamos buscando aportarlo o si estamos buscando que alguien nos aporte, debería de rondar en estos parámetros aproximadamente. Hay algunos que se salen de este contexto y que a veces se aportan 50-50, o sea, 50 vale la tierra y 50 vale el cascarón o lo que tú le pongas encima, pero bueno, son pocos, nuevamente son ubicaciones muy exclusivas, son ubicaciones que digamos que van a generar una gran rentabilidad y un gran rendimiento a ese proyecto, pero usualmente así es como lo podemos determinar en una etapa temprana. En una etapa posterior, lo que sí pudiéramos hacer es todo el cálculo justamente de los flujos de efectivo, eh, digamos que traer a valor presente todos esos flujos, vender el inmueble, eso quiere decir llevar a perpetuidad el último flujo y considerar un cap rate de salida, y entonces ahí sí pudiéramos llegar también a otra manera de evaluar el terreno. Sin embargo, para fines de una evaluación temprana, digamos que lo más sencillo y lo más recomendable es hacerlo con base en el valor de la inversión. Eh, y yo les comentaba que hay ciertos factores que agregan valor a la tierra dependiendo de su atractividad, que no nada más tienen que ver con la ubicación. Y esto quiere decir que si nosotros estamos hablando me voy a regresar tantito, vamos a hablar de una vivienda, de un terreno para hacer residencial en una zona de alto valor. Vamos a suponer que un terreno nos vale aproximadamente el 18% de lo que vamos a desarrollar o a construir en ese terreno. Eso quiere decir que si yo cumplo con muchos o la mayoría de estos puntos, yo puedo incluso subir un poco más ese 18%. Pudiera llegar a un 19.5 o 20.5, o de manera contraria o de manera negativa, si cumplo con pocos de estos factores de atractividad, pues sería la inversa. Le podría bajar o me mantengo en ese 0% o llegaría a un 17, 16,5, ¿no? Más o menos. ¿Qué es lo que determina estos factores de atractividad? El nivel de madurez de la zona
Esto quiere decir que ya existan proyectos similares en la zona, que esté en un nivel de alto de crecimiento, de desarrollo de esa zona, que la demanda supera la oferta en la zona. Esto quiere decir que haya gente que esté dispuesta a pagar altas sumas de dinero por un proyecto porque no existe, porque no hay la oferta suficiente. Que la factibilidad regulatoria y de servicios sea positiva. Esto quiere decir que el municipio nos permita hacer lo que queremos hacer y que además tengamos las factibilidades de los distintos servicios de luz, agua, drenaje, que exista la anuencia de los vecinos, posiblemente, tener la factibilidad técnica y constructiva, que el terreno sea apto para desarrollar lo que queremos hacer, que tenga la potencialidad de desarrollo a corto plazo, o sea, que lo pueda detonar de manera pronta y que no tenga que esperar, por ejemplo, sucede también normalmente en el centro de las ciudades, si está protegido por el INAH, pues ahí hay un trámite adicional que no vamos a poder detonar de manera pronta, ¿no? Sin embargo, tiene otros factores de atractividad que tienen que ver con, se vuelve un proyecto a lo mejor emblemático, ¿no? Porque estamos respetando ciertas cosas históricas de ese terreno. Eficiencias para el desarrollador por el portafolio de proyectos. Esto quiere decir que el desarrollador ya tiene otros proyectos en la zona, que con un mismo gerente de proyectos puede atender este mismo proyecto, que con un mismo, digamos que los mismos proveedores puede atender ese mismo proyecto y entonces los mismos proveedores pudieran tener una mejor propuesta, una mejor cotización, porque ya hay una economía de escalas. Otro punto es el sobreprecio de la oferta competidora por la ubicación privilegiada, lo que les comentaba, ¿no? Eh, si esta oferta, de mercado es lo suficientemente atractiva y no existe la demanda, esto se conecta con este punto 2, pues naturalmente esto sería como que lo ideal, ¿no? Digamos, poder ofrecer un proyecto a un alto valor y además no existe en la zona o solamente hay un competidor y ya se está terminando el inventario de ese competidor, pues naturalmente es algo bueno para el proyecto. Facilidad de acceso y ubicación, esto es clave dependiendo del segmento al que vamos a ir dirigidos, y esto tiene que ver con, pues, si estamos en la esquina, si tenemos frente con dos avenidas, por ejemplo, eh, que la disponibilidad de terrenos en condiciones o en ubicación similar, que haya poca disponibilidad. Esto quiere decir, eh, menos tierra significa que se vuelve más escasa y entonces se vuelve mucho más cara tener que adquirir un terreno en una zona, en esa zona hipotética de la que estamos hablando, o al revés, si hay mucha disponibilidad de terrenos, pues naturalmente pues hay muchas opciones de dónde escoger, ¿no? Eso no nos beneficiaría. Y obviamente que el estado de resultados o que esta factibilidad financiera que comentaba también Marifera al principio, esté dentro de un rango óptimo o arriba de un rango óptimo. Para nosotros, cuando hablamos de una factibilidad financiera inicial, y esto quiere decir lo que yo le llamo los números de servilleta, y simplemente es entender, bueno, pues el municipio me permite hacer tantos departamentos, hay más demanda que oferta en la zona y la oferta está en un precio de X, y digamos que haciendo todo esto, estos números muy sencillitos, nos genera un 15% de utilidad. Aquí nada más nos fijamos en la utilidad para determinar, ok, va para adelante el proyecto, le meto una inversión adicional en estudios, en tramitar permisos, etcétera. Digamos que ese 15% pudiera convertirse, ya que tenemos mayor certeza del proyecto, y esto tiene que ver con los imprevistos, ya que tenemos menores riesgos del proyecto, mucho más masticado, mucho más aterrizado el proyecto, pudiéramos llegar a una rentabilidad del 20-25%, ¿no? O sea, 5 puntos arriba de lo que teníamos planteado en una factibilidad financiera inicial. ¿De qué dependerá? Justamente de la información que obtengamos, ¿no? Entonces, de cierta manera, en esta etapa tan temprana para poder seleccionar uno de los terrenos o un proyecto en sí,
pudiéramos, digamos que, determinarlo con estos factores de atractividad y obviamente con base en la ubicación, con base en el segmento al que vamos a ir dirigidos y más o menos con las tablitas que les mencionamos en la lámina anterior, ¿no? Eh, y por último, tenemos un indicador por excelencia, digamos que este sería el EVA, el Economic Value Added, y para nosotros es un indicador bastante interesante, poco utilizado, la verdad. Y digamos que aquí lo que hacemos con el Economic Value Added es, ya dijimos que el primer nivel para tomar una decisión financiera tiene que ver con los ingresos menos egresos y una utilidad. Y esto es lo que justamente decía ahorita, ¿no? Si nosotros llegamos a un 15% de utilidad con información muy básica de regulatoria, de lo que yo puedo hacer, con información muy básica de mercado, con información muy básica técnica y legal, y llegamos a un 15% de utilidad, pues va para adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que con más información, aterrizando bien el proyecto, esa utilidad pudiera crecer a un 20%. Pero también ya vimos con Marifer que entonces ese 20% de utilidad eh, en un segundo nivel, pues es una parte de la ecuación. Porque si ese 20% yo lo recupero en 10 años, pues no voy a tener una buena TIR. Sin embargo, si ese 20% de utilidad yo lo genero con un capital aportado pequeño, con un tiempo de recuperación alto, esto quiere decir de 18 a 24 meses aproximadamente, no, seguramente, y lo vimos ahí en la tablita de sensibilidad, esa como de calor, seguramente vamos a tener una TIR bastante atractiva, mayor al 20% del proyecto, ¿no? Pero hay un tercer nivel que tiene que ver con cuando comparamos la tasa interna de retorno con la WACC. La WACC es el costo ponderado del capital, es el Weighted Average Cost of Capital. Entonces, este costo promedio ponderado del capital, que es la WACC, significa que ponderamos el capital que me van a poner los inversionistas, la tasa de interés del crédito puente. Si esos dos ponderamos cuánto es lo que realmente está aportando cada quien y llegamos a una WACC que tendría que ser menor a nuestra TIR, porque de esa manera es como estamos generando realmente valor en el proyecto. Si por el contrario nuestra TIR fuera menor a nuestra WACC, muy probablemente no vamos a poder ni pagar esos compromisos financieros que adquirimos, ni llegar a la rentabilidad que esperamos. Entonces, eh, si a la TIR la comparamos con la WACC es menor que nuestra TIR. Y además tomamos en consideración el costo de oportunidad de hacer otro tipo de inversiones, entonces llegamos a el Economic Value Added. ¿Cómo podemos llegar a este indicador? Básicamente sería, nosotros tomamos en consideración la utilidad de nuestro negocio, de lo que nos dio este proyecto. A esa utilidad nosotros le quitamos digamos que el capital aportado por nosotros, el capital semilla que nosotros metimos en el proyecto. Aquí es un punto importante y ahorita regreso al capital semilla. Eh, Considerando una tasa y una tasa de la WACC que tendría que ser menor a nuestra TIR, si le restáramos ese capital a nuestra utilidad, entonces estamos llegando al valor económico agregado. Ese sería el costo de oportunidad de meter esta inversión o esta inversión inicial, ese capital semilla, en hacer este proyecto o en meterlo en algún portafolio de inversión de riesgo alto o meterlo en algún tema de crowdfunding, por ejemplo, no sé, algún otro instrumento financiero que tenga rendimientos altos, ¿no? Ese sería el tercer nivel y ese sería digamos que el indicador que tendríamos que cuidar al final de los proyectos y durante la vida del proyecto para siempre tener claridad de que esa TIR que estamos generando con este proyecto, con ese capital aportado, siempre esté por debajo del costo de capital que nos están prestando
y que ese costo de oportunidad, ese capital, realmente lo esté metiendo en un proyecto que valga la pena, ¿no? Y no a lo mejor en otro instrumento financiero o en otro proyecto inmobiliario, ¿no? Es una manera también de tomar una decisión de a qué proyecto le voy a meter. Si yo tengo la oportunidad de meter dinero en 3 proyectos, bueno, ¿a cuál le voy a meter? Pues al que me dé una mejor TIR y al que me dé un mejor EVA, ¿no? Un Economic Value Added, un mayor valor agregado al dinero que voy a aportar. Me regreso un poquito al tema del capital semilla, porque el capital semilla, eh, para nosotros, cualquier proyecto inmobiliario forzosamente necesita un capital semilla. Es rarísimo, y ahora sí que casi un unicornio, aquel proyecto que generamos sin meterle un peso de inversión. Es prácticamente imposible. De alguna manera tenemos que cubrir la inversión desde cero, desde que empezamos con esta idea de negocio, hasta al menos tener los permisos y las licencias. Y eso, usualmente, es entre un 10% de la inversión total del proyecto, más o menos, ¿no? Entonces, eh, sí hay ocasiones en donde hay intercambios, en donde a lo mejor hay, oye, ¿sabes qué? Arquitecto, pues ayúdame con el proyecto ejecutivo, oye, ¿sabes qué? Gestor, pues échame la mano y a cambio te doy un departamento o te doy un lote o lo que sea. Y sí existen los intercambios. Sin embargo, también esos intercambios son de alto riesgo y son de cuidado. Entonces hay que tener claridad, hay que tener realmente una certeza de lo que vamos a intercambiar, si es que se va a intercambiar. Y también hay que tener y hay que ser muy honestos con nosotros mismos de que en realidad un proyecto inmobiliario se le necesita meter al menos un capital semilla que más o menos tenemos que estar pensando que va a andar entre un 10% de la inversión total. Y eso tiene que salir de algún lado. Puede salir de un préstamo de familiares, puede salir de amigos, puede salir de un ahorro que tengamos, etcétera, ¿no? Los desarrolladores usualmente pues lo que ganan en un proyecto lo guardan y lo invierten en otro nuevo proyecto y así sucesivamente, pero de algún lado tiene que salir ese capital semilla, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, con esto concluimos estos 8 indicadores clave que nosotros consideramos de suma importancia en el negocio inmobiliario. Son indicadores que hemos, digamos que, determinado con base en toda la experiencia que ya tenemos. Digamos que es una pequeña parte de lo que vamos a estar viendo en el próximo workshop de estrategias financieras en proyectos inmobiliarios. Aquí básicamente los que hablamos fuimos nosotros, tanto Marifer y yo. Allá vamos a estar viendo ejercicios, vamos a estar viendo ejemplos, vamos a estar viendo de manera más didáctica justamente lo que queremos, lo que estamos ahorita compartiendo con ustedes. Y pues básicamente queda abierta la invitación para que nos puedan acompañar en ese workshop. Y no sé qué hora es. Mauricio. Sí. Ajá. Adelante, Mauricio. Tenemos ahí un poquito de tiempo para unas preguntas antes de dar la conclusión. No sé si alguien Perfecto, quiere sí. preguntar algo. Yo quiero aprovechar, digo, antes de entrar por ahí a la ronda de preguntas y respuestas, porque algunos a lo mejor habían agendado una hora, digo, tenemos por ahí algo especial para ustedes. Como acaba de comentar Pepe, digo, pues este es prácticamente una clase pequeña de lo que podemos ver en este curso para que ustedes puedan desarrollar habilidades y competencias de cómo diseñar una estrategia financiera en un proyecto inmobiliario desde los principales indicadores, vemos el tema de fideicomisos, vemos el tema de liquidez, vemos el tema de EVA, vamos a ver más a detalle nuestro canvas inmobiliario, está más completo, pero esta clase es para ustedes, queremos hacerle de invitación, empieza la siguiente semana, tenemos una promoción que ahorita también se las voy a compartir en el grupo, en donde pues la inversión normalmente es de 4,999, tenemos un 10% de descuento para todos los que están
conectados el día de hoy aquí, les quedaría en 4,499 y aparte pueden diferirlo a meses sin intereses, ¿no? Entonces, esta información se las hago llegar ya para que ustedes, los que gusten, puedan buscarme en privado y yo los voy a tener respecto al workshop que la siguiente semana comienza. Y pues les dejo el micrófono, Pepe, Marifer, pues para que puedan atender las preguntas. Creo que la primera manita que tenemos por ahí levantada es la de Roberto Piña. Hola, ¿qué tal? Roberto Piña de la Adelante. Ciudad de México. ¿Cómo están viendo ustedes el mercado en la Ciudad de México? Obviamente de vivienda, que prevalece aquí el condominio vertical. ¿En qué sentido? Bueno, hay algo importante y es de que nosotros consideramos que obviamente los mercados van evolucionando, pero también depende mucho de las zonas. Es decir, hay zonas que están saturadas en donde los precios empiezan a bajar, pero también hay zonas potenciales. En donde nosotros creemos que típicamente en donde los mercados están saturados, siempre hay otros mercados en donde hay oportunidades. Em, si nos pudiera hacer un poquito más detallada la pregunta para Sí, saber si, o sea, pudiéramos como, ajá. sí. Ha habido una tendencia a que los capitalinos salen de la ciudad por temas de tráfico, los terremotos, etcétera, y eso ha hecho que en los últimos años la plusvalía en la Ciudad de México sea menor que la plusvalía, por ejemplo, en Mérida o en Los Cabos o en Quintana Roo. Si nos metemos a la página de la Sociedad Hipotecaria Federal, ahí está un informe de la plusvalía por trimestres y México ha perdido plusvalía. Sin embargo, pues se sigue construyendo, en principio sigue habiendo demanda, sobre todo en la Benito Juárez. Yo creo que es un mercado que todavía va a dar muchísimo la Ciudad de México. Obviamente, ciudades como Mérida están todavía por arriba y las zonas turísticas, pero yo percibo que la Ciudad de México sigue siendo, aunque ya hay menos terrenos, pero se tiran muchas casas viejas y se levantan, ¿no? ¿Lo ven ustedes así? Totalmente, totalmente. De hecho, la Ciudad de México es el mercado básicamente más grande de todo México. No vemos que vaya a saturarse realmente. Lo que ha hecho que México se detenga y lo que ha hecho, ha tenido una afectación realmente es la aprobación de las licencias. O sea, eso detuvo realmente, prácticamente paralizó a la ciudad durante varios meses, ¿no? Y varios meses me refiero a hasta 2 años. Eso es lo que ha tenido un impacto, pero la Ciudad de México definitivamente hoy todavía lo vemos en todos los proyectos que manejamos, que es el mercado con menor riesgo, definitivo. Excelente. Sí, Marifer. hay, Buenísimo. a mí me gustaría nada más complementar también que, por un lado, ciertamente hay un déficit de vivienda en la Ciudad de México y eso ya tiene muchos, muchos años. Y ahorita no tengo la cifra exacta, pero al menos antes de pandemia, cada año había un déficit de 10,000 viviendas. O sea, se necesitaban construir 10,000 viviendas adicionales a las que ya se habían construido para poder cumplir con la demanda que la Ciudad de México tiene, ¿no? Entonces, hay un gran campo de oportunidad. Justamente tú ahorita mencionaste una de las limitantes, pues no hay tantos terrenos, pero al final digamos que ese déficit sigue siendo importante y por eso es que sí, seguirá y seguirá siendo uno de los mercados más importantes y el más grande, obviamente, del país. Otro punto importante que tiene que ver con el tema de la plusvalía es que, digamos que cada mercado tiene su nivel de maduración. El caso de Mérida, si nos remontamos a hace 5, 6, 7 años, tú encontrabas terrenos y encontrabas vivienda sumamente económica en precio, en valor absoluto, pero en cuanto a calidad, en cuanto a tamaños, en cuanto al nivel de la vivienda, era muy superior que cualquier otra vivienda en otra ciudad grande por ese precio, ¿no? Entonces, digamos que una vivienda residencial en Mérida hace 7 años te costaba 1,5 millones, 2 millones de pesos, ¿no? Obviamente ahorita ya no es el caso y obviamente lo que ha sucedido es que ha habido una plusvalización bastante acelerada y bastante agresiva, pero eso tiene que ver con el nivel de madurez. Entonces, mercados que, digamos, son poco maduros y que de repente los inversionistas, los desarrolladores voltean a ver
y dicen, pues aquí hay un gran potencial. ¿Por qué? Porque hay necesidad de vivienda, o sea, hay una gran demanda, hay poca oferta, justamente lo que platicábamos ahorita. Eso justamente genera que los precios y las viviendas se plusvalicen de una manera muy acelerada, ¿no? Entonces, eso es el fenómeno, por ejemplo, Mérida. Habrá mercados ahorita que todavía no son tan maduros, pero que yo también empezaría a voltear a ver, porque son el siguiente Mérida, son el siguiente Querétaro de hace 20 años, ¿no? Y también tocaste un punto muy importante, el tema de los terremotos. Justamente, cada que sucede uno, hay una gran expulsión de gente de Ciudad de México que tiene dinero y que está diciendo, pues, ¿a dónde me voy? ¿No? Pues me voy a una ciudad que tenga las condiciones que no tengo en la Ciudad de México. Ese es el caso Querétaro, hace 15, 20 años. Ese es el caso Mérida actualmente. Y así surgirán ciertos puntos, ¿no? Ciertas ciudades. Y yo agrego un dato brevísimo, pero valioso, duro. En el INEGI encontramos que hay un déficit de vivienda de cerca de 9 millones de vivienda, producto de las crisis del siglo pasado, que no se construyó en 30 años. Y los bancos comerciales más Infonavit en conjunto dan al año entre 500,000 y 600,000 créditos. O sea, el avance contra ese rezago de 9 millones nos deja una brecha para mucho tiempo. Claro, totalmente, Gracias, totalmente. Pepe. No, ¿de qué? Adelante, Jerry. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad es que los felicito por esta masterclass. Yo me dedico a la parte del análisis de proyectos inmobiliarios. Nosotros revisamos alrededor de entre 6 y 8 proyectos semanalmente para la parte del financiamiento, y veo que muchos de nuestros prospectos, de nuestros eh, probables clientes, les falta mucha información financiera, ¿no? O sea, tenemos muchos desarrolladores que se nos acercan y traen todo muy cuadrado ya, tienen mucha experiencia, pero la verdad es que algunos que traen proyectos ante nosotros, pues empiezan, yo creo que a desarrollarse en la parte financiera y todavía no lo tienen bien dominado. Entonces, la verdad es que webinars como este son muy enriquecedores para desarrolladores que van iniciando en el medio. Y la verdad es que también tocando un poco el tema que comentaban hace rato sobre los proyectos aquí en la Ciudad de México, hemos visto una transformación en los productos, ¿no? Nos llegan algunos proyectos ahora en donde son ya más enfocados a la gentrificación que está teniendo la Ciudad de México, con todo esto de la apertura de los home office y la gente que viene de lugares extranjeros a trabajar para poder desarrollarse. Y el mercado da giros inesperados, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, desarrollos que están en la colonia, en la Condesa, en la Roma, en donde hace apenas, no sé, 5 o 6 años todavía se desarrollaban departamentos de 2 y hasta 3 recámaras. Hoy vemos que son lofts y que van enfocados a inversionistas para estas rentas de corta estancia, llámese Airbnb y situaciones similares. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades para todo tipo de desarrolladores, ¿no? La cuestión simplemente es buscar cuáles son las áreas de oportunidad que está dando ahorita el mercado, ¿no? También muchos desarrolladores que se están generando, por ejemplo, en lugares turísticos como Tulum, ahorita que hay un boom en este tipo de lugares. También tenemos como cierto recelo en este momento porque ya hay mucha oferta
y la demanda ya no está creciendo tanto como estaba haciéndolo hace, no sé, un par de años, pero sobre todo hay que tener un poco de cuidado sobre qué lugares son los que van a querer invertir y desarrollar. Nosotros nos enfocamos mucho, por ejemplo, y tomamos mucho en consideración la experiencia que tienen, como bien lo comentaban hace rato, la experiencia que tienen como desarrolladores en la plaza, ¿no? ¿Cuántos desarrollos han tenido de manera exitosa en esa plaza con ese producto? Y eso yo creo que les puede dar también una visión de pues, hacia dónde pueden ir. Yo la verdad es que los felicito y les agradezco mucho la oportunidad y pues esperemos que podamos ahí participar en más eventos con ustedes. Muchas gracias, Jerry. Te agradezco las palabras y sí, coincido en muchos puntos contigo y esperemos también estar, pues poder participar en algún proyecto o vernos en alguna otra de estas sesiones. Te agradezco mucho. Claro que sí, gracias. Vámonos con la última pregunta o comentario. Por ahí, Alex, veo que tienes tu mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo tres preguntas, si me hacen el favor. En su experiencia, ¿cuál es el trámite legal más complicado que han visto? O sea, por ejemplo, está la mía, la factibilidad de servicios hidráulicos y la de luz. La ¿Y mía. la mía? Sí, ¿verdad? Bueno, yo soy Sí. de la Ciudad de México. Y una pregunta. En su criterio, ¿cuál es el mejor financiamiento que se puede conseguir? Ya en que está varios tipos de financiamiento como capital privado, los bancos, las financieras, las fibras. ¿Cuál es la que a un desarrollador le conviene pedir? Y la última pregunta sería, ¿ustedes consiguen financiamiento privado? Y Ok. eso sería. Pepe Arroyo. Va. Adelante. El financiamiento, como veíamos, la forma de capitalizar más económica del proyecto, si ya, pues ya tienes el terreno aportado, esa es la primera. La segunda, acuérdate, pues de alguna manera y es con cuidado, con mucho cuidado, es la capitalización a través de las preventas, pero con cuidado y con crédito, sabiendo que no todo lo vamos a capitalizar con preventas y después definitivamente un crédito puente con un banco tradicional como Santander, Bancomer, cualquier banco tradicional que tiene unas tasas mucho más competitivas a las OFOMES, otras OFOMES en donde realmente sus tasas son mayores porque obviamente el riesgo que corren es mayor. Y yo te diría que ese es el camino. El dinero más caro es el de los inversionistas privados. Ahí nada Porque a más, diferencia del banco, sí, digo, nada más complementando lo que comentaba Marifer, también depende de la sí, experiencia del desarrollador. Si claro. eres nuevo, lo más seguro es que un banco tradicional no le vaya a apostar a tu proyecto porque eres nuevo. Entonces, ahí sí tendrías que voltear a ver a las FOMS o a los inversionistas privados. Entonces, Sí. si eres muy nuevo, si eres nuevo en el negocio, al principio el costo de oportunidad, digamos que el costo financiero es alto, mejor dicho. Entonces, digo, nada más complementando. Perdón, adelante, Mayfa. No, era eso. Y tu tercera pregunta, ya no me acuerdo cuál era. O no sé si la dijiste. Sí, Era que si si nosotros ustedes, conseguimos capital privado. No, nosotros no conseguimos capital privado, nosotros más bien lo que podemos o lo que nosotros hacemos es integrar los prospectos de inversión para que puedan ser sujetos a capitalización o a créditos puente. muchas gracias. Buenas noches. Con gusto, con gusto. Gracias. Lino, pues no sé si quieras cerrar. Sí, prácticamente, bueno, pues agregarle a todos, digo, hay mucha audiencia todavía, creo que este tema es súper interesante. Lo vamos a poder reforzar pues en el workshop que tenemos la próxima semana. Ahorita todos los que están en el grupo, pues les voy a compartir el temario.
algunos ya lo tienen porque buscábamos, o la intención de esta masterclass era que conocieran quién eres Consulta, a qué nos dedicamos, pero sobre todo saber si este tipo de capacitación les puede servir, les puede aportar algo, pero creo que en general todos se van muy contentos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Marifer, por estar aquí con nosotros. Y gracias a todos ustedes, colegas. Que pasen muy, muy, muy buenas noches.